Ahora sí, formalmente agradezco a Carlos Contreras y a todo el equipo por haberme invitado. Yo voy a hablar de lo que actualmente es la República Argentina en el momento de la finalización de las guerras de la independencia. La República Argentina había formado parte del Virreinato del Río de la Plata y quería ver la primera diapositiva del virreinato, luego pasar a la Argentina actual. Ahí está el virreinato. Con el fin de las guerras de la independencia se separan del virreinato la República de Paraguay, Bolivia y posteriormente Uruguay, ¿sí? Y queda lo que está en el más clarito, que es Argentina, que es la próxima diapositiva, para que la vean y para que vean una realidad de lo que es la Argentina actual. Y ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, que es la que me interesa trabajar, que son las provincias fundantes, o sea, qué era la Argentina en el momento de que se finalizan las guerras de la independencia, que es el año 1820. O sea, entre 1810 y 1820 son las guerras de la independencia, y en 1820 se decreta de alguna manera que se finalizaron las guerras de la independencia, aunque todavía continúan batallas y enfrentamientos e invasiones en el norte de la Argentina, ¿sí? En las provincias del norte. Eh, Hasta 1852 es esta etapa de fin de las guerras de la independencia en Argentina. Luego, entre 1853 y 1860, es otro proceso, el de la formación de la Confederación Argentina. Y el tercer proceso, que comienza en 1862, es el de la formación del Estado Nacional argentino. Yo me voy a detener en esta primera etapa, que es 1820 a 1853. Eh, es una etapa de fragmentación territorial y de fractura fiscal, ¿no? Donde se van armando las provincias en torno a lo que habían sido las cabeceras de ciudades con cabildo. Es un periodo donde hay grandes apropiaciones y extensiones territoriales, se van definiendo los territorios, y eso, junto con otras cosas que vamos a ir viendo durante el proceso, va provocando ciertas guerras civiles, que tienen que ver con las guerras entre unitarios y federales, o llamadas las guerras civiles argentinas. Eh, por un lado, bueno, está un poquito torcido, pero creo que se ve más o menos las provincias. Quiero empezar a hablar sobre los tres elementos que me dijo Carlos que tomara, que son los excedentes productivos, dónde iban, la relación con el mercado mundial, la fiscalidad en cada una de las provincias, y, y finalmente la moneda. Yo lo que quiero que entiendan que estas provincias, a partir de 1820, se, eh, se levantan como estados independientes. Cada provincia es un estado independiente, y a partir de 1821 comienzan a organizarse, organizar la política y la institucionalidad. O sea que cada provincia dicta su propia constitución, llamado reglamento provisorios, elige a su poder ejecutivo, que es el gobernador con sus ministros, y además tiene un poder legislativo, que es la Cámara de Representantes. O sea que es totalmente un Estado autónomo, ¿no? Perdón, independiente. Eh, las provincias, además de esta parte institucional, organizan su fiscalidad. Y lo primero que hacen es cerrar la provincia. O sea, el territorio provincial es un territorio único, es propiedad de la provincia, y para pasar por él hay que pagar este pasaporte y otros elementos en las aduanas. De manera tal que el principal elemento de recaudación durante este periodo, que va entre 1820 y 1853, que es cuando se dicta la primera Constitución Nacional, cada provincia, que es un estado en sí mismo, un estado provincial independiente, tiene sus propias aduanas. Y para pasar por él había que pagar distintos gravámenes,
fundamentalmente los derechos de tránsito, ¿no? Pero había otros. En este periodo, la, la fiscalidad tiene características que son diferentes, pero algunas cosas se mantienen al periodo colonial y diferentes a lo que va a ser la modernización fiscal a partir de 1862. Se mantuvieron casi todos los tributos coloniales, en todas las provincias. Algunas cambiaron de nombre, algunos de estos tributos fueron cambiando de nombre, otros no. Por ejemplo, la provincia de Salta, hasta 1853, mantiene el nombre de los impuestos o de los tributos coloniales de la misma manera. Otras provincias lo fueron cambiando. Voy a nombrar cuáles son los más importantes para, después en todo caso me preguntan de qué constaban, porque no, creo que todos lo conocen y más o menos. El impuesto de sisa, para las provincias que contaban con este impuesto, que comenzó siendo en 1670 un impuesto de cabildo y continuó siendo con las reales cédulas de 1740 y de 1770 impuestos provinciales. Luego está la alcabala, que también, perdón, el asisa terminó transformándose, aunque en algunos lugares continúa llamándose sisa y en otros no, se terminó construyéndose un impuesto fijo que terminó construyéndose en un derecho a la exportación. Y siguió siendo fijo y cambió los montos de acuerdo a las provincias. La alcabala, que es un derecho porcentual, que se cobraba en el momento de la compra-venta, terminó transformándose en un derecho a la importación, a todas las importaciones, salvo la alcabala de venta de propiedades públicas, de propiedades, de bienes, sí, de fincas y de casas. ¿Sí? Pero el derecho a las mercancías continuó, se transformó en un derecho a las importaciones. Algunas provincias lo siguió llamando alcabala, otras provincias lo pasaron a llamar derecho a las importaciones o de otros nombres. Junto con esto aparecieron nuevos derechos extraordinarios que se aplicaron durante la Guerra de la Independencia, por momentos por cuestiones determinadas, y se llamaban transitorios y extraordinarios, pero continuaron por siempre, por lo menos hasta 1853, como puede ser derechos especiales a la importación de aguardiente, a la importación de coca, de yerba mate, bueno, depende de las provincias, ¿sí? Y estos derechos provisorios terminaron siendo derechos perpetuos. Y por último, y el más, creo que es no es el último, pero sí uno de los más importantes, los derechos de tránsito, que aquí los derechos de tránsito cobran una especial preponderancia porque todos estos derechos, más los de tránsito, que era el pasaporte para pasar por la provincia, todos eran cobrados por la aduana. Y la aduana se transformó en el gran recaudador de impuestos. Bien. Otros derechos que me parece que son importantes eran los derechos que habían pertenecido a los cabildos y que se los apropia el ministro de Hacienda de cada jurisdicción. ¿Sí? La aduana fue, en última instancia, la fuente de recaudación de más del 80% de los impuestos que recibía la provincia. La aduana de Buenos Aires, por su ubicación, ¿sí? Recaudaba las importaciones y las exportaciones de todas las provincias. Era la aduana, la única conexión con el mercado mundial que estaba permitido en este periodo. Por eso mi interés en ver cómo algunas provincias se van para el Pacífico, ¿no? Para puertos del Pacífico. Fundamentalmente las provincias que están en la zona andina, porque fíjense que, por ejemplo, la provincia de Salta o la provincia de Catamarca, para llegar a la provincia de Buenos Aires, tenía que llegar sus producciones para sacarlos por el puerto de Buenos Aires, tenían que pasar
por la provincia de Tucumán, por la provincia de Santiago del Estero, por la provincia de Córdoba, por la provincia de Santa Fe y por la provincia de Buenos Aires. Y en cada una de esas tenían que pagar los derechos de tránsito. ¿Sí? Entonces, conseguir para estas provincias que están cordilleranas, conseguir un puerto en el Pacífico era fundamental, aunque estuviera prohibido, ¿sí? En esos momentos, porque se consideraba que el único puerto autorizado era el puerto de Buenos Aires. Después hablamos de otras cosas, si ustedes quieren. La aduana de Buenos Aires recaudaba por todas las provincias. O sea, todo lo que entraba y salía iba a la aduana de Buenos Aires. Este pedacito era la provincia de Buenos Aires hasta 1853. Bien. Recién en 1860, con la batalla de Pavón, bueno, primero con la batalla de Cepeda en 59, 60 con la batalla de Pavón, se logra entonces reunir de alguna manera la provincia de Buenos Aires. Bueno, las provincias, ¿qué es lo que producían? En realidad cada provincia producía lo que producía durante la colonia y en la cual se especializaba. Había provincias que producían ganado. Ese ganado, como no había frigorífico, tenía que venderse ganado en pie. Ese ganado en pie, por ejemplo, de Santa Fe o de Entre Ríos o de la misma provincia de Buenos Aires, que eran grandes productores de vacas, para ser vendido en los mercados mineros del Alto y del Bajo Perú, tenían que pasar también por las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, ¿sí? Y de ahí trepar el altiplano, hacia la Puna, el altiplano, y subir al Alto Perú. O sea que era según la producción. Las provincias de Mendoza, San Juan, o sea, las provincias cuyanas, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca, hasta Salta, producían fundamentalmente caldos, o sea, vinos y aguardientes, ¿sí? Bueno, todas estas provincias también, si querían exportar los excedentes al mercado mundial, tenían que pasar a Buenos Aires. De lo contrario, si querían exportar los excedentes a las zonas mineras, tenían que pasar por las provincias del norte. De ahí que las provincias se ponen de acuerdo en 1852 para reunirse en una convención nacional en San Nicolás de los Arroyos, que es un pueblo que estaba ubicado en el límite entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, y ahí deciden reunirse formar un Congreso General Constituyente que dictara una constitución de tipo federal, ya que se habían sido no aceptadas dos constituciones previas de régimen unitario, donde las provincias mantuvieran no su independencia, como tenían en ese momento, pero sí su autonomía en una confederación argentina. Esa reunión se va a hacer en 1853 en la ciudad de Santa Fe, donde están presentes las 14 provincias fundantes, ¿sí? Y se presenta la Constitución Nacional de 1853, que es la que está en vigencia hasta ahora, con sus modificaciones de 1862 la primera, no me acuerdo cuántas en el medio, y de 1994 la última, pero que en esencia es la misma Constitución, que forma una república representativa, republicana y federal. ¿Podemos pasar, por favor, un segundito al preámbulo de la Constitución, que es siempre el mismo? Y que esto es lo que me interesa remarcar. Dice: nos los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que la componen. O sea que son las provincias las que componen la nación, ¿sí? Esto es en 1853. Esta constitución es aprobada por 13 de las 14 provincias. La provincia que no la aprueba es Buenos Aires. Y Buenos Aires se separa de la Confederación Argentina y forma otro estado, el estado de Buenos Aires. Hasta la batalla de Cepeda en 1859 y luego la batalla de Pavón. Este estado, esta confederación de provincias, que entre 1853 y 1862, que tiene la capital en la ciudad de Santa Fe, y el puerto que utiliza es el puerto de Rosario, ¿sí? Consigue muy pocos logros políticos
en ese momento, pero va reorganizando cosas que me parece que son fundamentales para lo que luego será la organización del Estado Nacional. El primero y fundamental es la apertura a la libre circulación, o sea que se terminan las aduanas provinciales y se pueden navegar libremente los ríos interiores. O sea, para las provincias del litoral eso es fundamental, el río Paraná y el río Paraguay. ¿Sí? Y la libre la navegación de los ríos interiores. Y comienza con los principios de la modernización fiscal, pero muy lentamente. Recién en 1862 comenzó la modernización fiscal. De esto ya no voy a hablar, no tengan miedo, porque yo dije nada más que la primera etapa, pero para que se den una idea, ¿no es cierto? Eh, en 1862 a 80 solamente comienza el Estado a formarse, el Estado Nacional, el mercado nacional y la modernización fiscal y rentística. No, me falta un tema que es el de moneda. ¿Tengo tiempo para explicarlo? Es breve. Si es breve, sí. Bien. Si te vas de 5 minutos, No, no me, será un problema. me levantas la mano si me voy de 5 minutos, por favor. Bueno, Bueno, desde los orígenes desde los orígenes de las provincias, ¿no es cierto? Todas las provincias necesitaban numerarios. En 1820, sobre todo en 1825, cuando se separa Bolivia del resto de las provincias rioplatenses, entonces era escaso el numerario. No había, las provincias estaban ávidas de conseguir moneda de plata. En 1822 la provincia de Buenos Aires va a fundar el primer banco en Hispanoamérica y, y en Argentina, por supuesto, y que sigue hasta la actualidad, que es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que va a ser emisor, va a emitir moneda fiduciaria convertible. Aparentemente, por momentos era convertible, por momentos era inconvertible, a moneda, primero a moneda boliviana de plata, luego fue convertible a moneda a ley. Las monedas que circulaban dentro de o sea, los, las rentas fiscales y digamos, la organización fiscal de las provincias se llevaba a cabo, se organizaba en función de la moneda fuerte boliviana. Y en esto no voy a entrar mucho porque así esto da lugar para otra discusión. Bolivia emitía a partir entre 1831 y 1865 moneda feble y moneda fuerte, cada vez más cantidad de moneda feble. Lo bueno es que hasta 1865 solo se febilizaron las monedas que son pequeñas, digamos, menores a 8 reales, los tostones, tomines, reales y cuartillos. Toda esta moneda circulaba por todas las provincias de la Confederación Argentina. Creo que abajo tengo otro mapa de las provincias fundantes donde se ven mejor. Ahí. Circulaba por todo este aspecto, por todo este espectro de las provincias argentinas. Y las provincias llevaban adelante sus cuentas fiscales en moneda fuerte boliviana. En la década, o sea, este es otro factor para poder acceder de alguna manera a la moneda fuerte, porque las provincias rechazan de entrada, no la aceptan, el público no acepta la moneda fiduciaria, no están acostumbrados a utilizar moneda, eso lo dicen distintos, no lo digo yo, lo dicen distintos informes del Ministerio de Hacienda y de especialistas que han trabajado sobre el asunto. Bien, entonces, la cuestión era conseguir de alguna manera la moneda. Y de aquí venían las transacciones fiscales, las transacciones comerciales que se realizaban fundamentalmente con Bolivia y con Perú para acceder a moneda de buena ley. Moneda nación. Moneda boliviana. En el periodo de 1870 las provincias están tan desesperadas
1870, ya estamos hablando de la organización nacional y la presidencia, ¿no es cierto? Un poder ejecutivo nacional, un congreso nacional, además de los gobernadores y ¿cómo se llama? Y las legislaturas provinciales. Pero desde 1870 estaba tan desesperada que comienzan a emitir moneda con bancos privados, ¿sí? Que se llaman bancos garantidos. ¿Qué moneda que no estaba, no era no estaba, no era convertido? El Banco de Nacional, no el Banco de la Nación Argentina, se funda en 1872 y finalmente la Ley Nacional de Moneda es de 1881 y crea por el Congreso Nacional el peso moneda nacional vigente hasta 1970. Y con esto termino. Después con las preguntas ya me puedo ampliar más. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, Viviana. Con el entusiasmo del inicio de tu presentación, no tuvimos oportunidad de darle una bienvenida a los presentes a esta mesa organizada por la Facultad de Ciencias Sociales, Desafíos de la Independencia, la Organización Económica de las Nuevas Repúblicas. A propósito de los temas que en el Perú, porque fue la última declaración de independencia de nuestra región, el bicentenario de esa declaración ocurrió, se celebró, se conmemoró el 28 de julio de 2021. Esta mesa convoca a historiadores de tres de los virreinatos más importantes de la época, ¿no? El virreinato en México, el virreinato del Perú, el virreinato del Río de la Plata, nos faltó de la Gran Colombia, pero sí contamos con una contribución de la Capitanía General de Chile. Viviana Conti trabaja en la Universidad de Jujuy y nos permitirá ir de Catamarca a la Capitanía para darle ahora el uso de la palabra a Manuel Llorca. Manuel, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. No sé si me dejan, si puedo compartir ya un PPT que tengo. El Rodrigo. Rodrigo. Muy buenas, me parece que la opción ya está habilitada para... Ya, ahí está, gracias. Bueno, les cuento un poquito. Yo voy a presentar el caso chileno tal como me pidió Carlos Contreras. Básicamente lo que voy a hacer es resumir un poquito un capítulo de un libro que acabamos de sacar con Rory Miller, que es una historia económica de Chile desde la independencia. Y el primer capítulo justamente cubre el periodo del cual me pidió Carlos que hablara para el caso chileno, que lo escribimos con Juan Navarrete, así que les cuento un poquito, ¿no? Antes de eso, antes de introducir el caso chileno, voy a introducir el periodo en general, ¿no? Para América Latina. Obviamente, digamos, conocido que las primeras décadas después de la independencia son un periodo fundamental, digamos, no solo en la historia política de América Latina, sino también en su historia económica. Paradojalmente, digamos, a pesar de la importancia de este periodo, yo creo que es uno de los menos estudiados, lamentablemente, es uno de los menos estudiados, incluso comparado con el periodo colonial. Yo creo que hay mucho más estudio para el periodo colonial y para el periodo de la primera globalización que para este. Lo que es una pena porque de alguna manera esto nos impide, digamos, adentrarnos con más fuerza, digamos, en algunos grandes debates de la historia económica de América Latina, y en particular en el que enuncio en el tercer punto, que es cuándo y por qué, digamos, se rezagó la región, digamos, en términos de los líderes económicos a nivel mundial, ¿no? Sabemos que este es un tema que no despierta consenso, digamos, en la historiografía. Por un lado, hay muchos autores, digamos, que sostienen, digamos,
que fue durante la colonia, digamos, cuando se empieza a producir este periodo de divergencia, digamos, entre nuestras economías y la de los líderes mundiales. Otros creen que fue después de la independencia, justamente por los problemas que surgen en este periodo del cual estamos hablando hoy día. Otros creen, digamos, que en realidad es en la primera globalización, digamos, cuando se echa la suerte, digamos, del rezago latinoamericano, ¿no? Entonces, dada esta tremenda pregunta, digamos, en la historia económica mundial, y latinoamericana en particular, pues resulta de mayor interés, digamos, que nos adentremos un poquito más en este periodo, digamos. Respecto del periodo mismo, Carlos me pidió que hablara sobre todo de las consecuencias económicas de la independencia. Pues bueno, este es un debate, digamos, que está sin resolver, y está sin resolver, yo creo, por dos problemas principales. El primero es que hay una falta de datos notoria, digamos. Prácticamente las únicas series disponibles en general son para exportaciones, en el mejor de los casos, importaciones. Pero respecto de otros indicadores, digamos, tenemos muy poca evidencia, sobre todo, por ejemplo, de indicadores de ingresos, de salario, de PIB per cápita. A pesar, digamos, de la existencia de algunas series por ahí de PIB, qué sé yo, para el caso chileno, mexicano, pero que de todas maneras, digamos, despiertan bastante suspicacia, digamos, entre los colegas, ¿no? Y entonces ese es un problema. Para resolver un poco el debate respecto de las consecuencias económicas de la independencia, la carencia de datos. Y otro problema súper importante también es la falta de consenso, digamos, en la historiografía respecto de cuál es el punto de comparación más justo, más adecuado, digamos, para juzgar el performance de la economía latinoamericana durante este periodo. Algunos colegas sostienen que la comparación debería ser con nosotros mismos, digamos, o sea, con nuestro potencial de crecimiento. Otros creen que es Estados Unidos porque era el líder en este periodo, con Gran Bretaña, que era más líder que Estados Unidos todavía. Otros creen que con Occidente en general, digamos, que se yo, usando una definición bien amplia de Europa Occidental y más Estados Unidos, qué sé yo. Otros creen que en realidad hay que juzgar a América Latina con otras regiones en desarrollo durante este periodo, qué sé yo, con Asia, con África, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, todo esto, digamos, dificulta un poquito llegar a un consenso. A pesar de eso, yo diría que hay posiciones bien marcadas, digamos, respecto de cuál fue el desempeño económico de las repúblicas latinoamericanas después de la independencia. Por un lado tenemos los pesimistas, digamos, que se inaugura, digamos, esta escuela, por llamarlo de alguna manera, después de la publicación de este artículo que ven acá, que fue muy conocido, muy renombrado, muy citado, de Bates y otros. Bertola también se adhirió, digamos, a este punto de vista, digamos, en el sentido de denominar, digamos, las primeras décadas después de la independencia como décadas perdidas, en el sentido de que América Latina perdió la oportunidad, digamos, de unirse, digamos, al boom del comercio internacional, al tremendo crecimiento que hubo después de las guerras napoleónicas en general en buena parte del mundo desarrollado, y atribuyen, digamos, esta incapacidad, digamos, de crecer durante este periodo a la alta inestabilidad política. Ya Viviana nos contó de muy buena manera, digamos, lo que ocurría en Argentina, que es probablemente uno de los casos más paradigmáticos de inestabilidad política durante este periodo. Estos colegas pesimistas también dan cuenta, digamos, de la persistencia de malas instituciones, del legado colonial en el fondo, de alguna manera moldeando, actuando, digamos, como una camisa de fuerza para el crecimiento económico de las nuevas repúblicas. Luego están lo que yo podría llamar algo así como optimistas moderados, digamos, principalmente gracias a los trabajos de Prados de la Escosura, que dan cuenta, digamos, con la evidencia fragmentaria que tenemos de que en realidad la cosa no parece haber sido tan terrible como nos cuenta Bates y otros, digamos. Prados de la Escosura, por ejemplo, muestra que para los países que hay evidencia hay aumento de exportaciones per cápita, hay una mejora notoria, digamos, en los términos de intercambio, hay aumento de PIB per cápita, hay algo de aumento de inversión per cápita también en algunos países, hay algo de modernización de la institucionalidad económica. Entonces sería injusto, digamos, hablar de décadas perdidas porque hubo un periodo, digamos, importante durante un desarrollo económico importante durante este periodo. Después
hay algunos colegas que sostienen que, bueno, es muy difícil generalizar para América Latina en su conjunto y recomiendan, por lo tanto, digamos, un análisis país por país, digamos, en lugar de estar generalizando, como es el caso, por ejemplo, la postura de Jorge Gelman, Sánchez Santiló para México, y bueno, yo me ubico, digamos, entre estos dos puntos de vista, digamos. O sea, yo más bien soy optimista moderado, pero también adhiero, digamos, a esta idea de ir viendo caso por caso. Respecto, bueno, cuando hablamos de las consecuencias económicas de la independencia, en estos grandes debates que se ha dado en la historiografía latinoamericana, los colegas, digamos, los y las colegas, normalmente hablan de costos de este periodo, que son las guerras mismas, la destrucción de capital físico y humano, qué sé yo, destrucción de minas, de campos, muertes de personas, cesación de aduanas y uniones monetarias de facto, muy relevante para el caso argentino que nos estaba contando Viviana, colapso de ingresos fiscales en muchos casos, nuevos costos de administración, porque obviamente la administración antes recaía, digamos, sobre la corona española, ahora los nuevos estados, digamos, tienen que empezar a administrarse a sí mismos, digamos. También hay fuga de capitales, etcétera, etcétera. Entonces es innegable, digamos, que hay un sinnúmero de costos durante este periodo. Después están los beneficios, digamos, que obviamente la soberanía de contar con una política comercial autodeterminada, mejora en términos de intercambio, eso es innegable también, acceso a mercado de capitales, aunque durante las primeras décadas es bastante poco lo que llegó. Está también la potencial modernización institucional, que se llevó promulgación de códigos de comercio, de leyes bancarias, etcétera, etcétera. Hay también alivio tributario en algunos casos, no en todos, digamos. Esto lo ha trabajado muy bien Alejandro Irigoyen con la Regina Grafe. Entre los beneficios también uno podría hablar de inmigración, por el capital que traían, tanto físico, financiero como humano, etcétera, etcétera. Entonces, adelantando conclusiones, digamos, dentro de este gran debate para toda América Latina, lo que les voy a mostrar yo muy brevemente es que la evidencia para Chile, digamos, no apoya esta tesis de décadas perdidas, sino que la verdad que da cuenta de un desempeño de la economía chilena bastante aceptable, por llamarlo de alguna manera. Bueno, y eso porque básicamente el caso chileno yo diría que es un caso emblemático de estabilidad política, para que se hagan una idea, sobre todo a partir de 1830, digamos, entre 1831 y 1871 hubo apenas 4 presidentes en Chile, todos cumplieron sus periodos, 2 periodos cada uno. Eso es bastante inédito para la región, digamos. Eso sobre todo se compara, por ejemplo, con el caso que nos contó Viviana. A diferencia de países como la República, la provincia del Río de la Plata, el eje Santiago-Valparaíso fue muy exitoso, digamos, en términos de imponer, digamos, un centralismo político, adiós al federalismo. Luego, otra cosa que quería mencionar es que Chile era bastante más pequeño de lo que es hoy día, digamos, o sea, antes del imperialismo chileno, antes de la guerra con Perú y Bolivia de fines de siglo y antes de la anexión del territorio mapuche, era un país bastante más pequeño y además una economía bastante más sencilla porque obviamente no se contaba con los recursos de las provincias del norte y las provincias del sur. Otra cosa importante que yo creo es que cuando juzgamos el desempeño económico de este periodo tenemos que de alguna manera comparar un poquito también con lo que estaba ocurriendo en el periodo inmediatamente anterior. Y la verdad que las últimas décadas del periodo colonial parece haber sido un buen periodo para la economía chilena, a juzgar por el crecimiento poblacional que hubo, por los ingresos fiscales también que estuvieron creciendo, por varios indicadores de niveles de vida que no tenemos tiempo, pero que darían cuenta sobre todo el consumo per cápita de ciertos alimentos. Los salarios reales, digamos, habrían estado por niveles de subsistencia. O sea, toda la evidencia, digamos, apunta a que las últimas décadas de Chile colonial fueron un buen periodo, digamos, para la economía chilena, digamos, de la capitanía. ¿Le podría haber ido mejor? Eso es indudable, pero le fue bien, digamos, jugando a Chile con Chile mismo, digamos, sobre todo con el periodo inmediatamente anterior a las últimas décadas de fines del 18. Y de hecho yo diría que esto está en línea con las nuevas visiones optimistas, digamos, respecto de los niveles de vida para fines del periodo colonial,
Los últimos estudios, por ejemplo, de Rafael Dovado, de Leticia Arroyo, de Alejandro Irigoyen, de Regina Graffi, etcétera, etcétera, que dan cuenta, digamos, de unos niveles de vida, digamos, no tan nefastos, digamos, como se creía hasta ahora para América Española colonial, ¿no? Está por verse, digamos, cómo afecta, digamos, este nuevo punto de vista respecto este optimismo, digamos, respecto de lo que ocurrió a fines de la colonia, el debate que les introduje anteriormente respecto de si estas pueden o no ser consideradas décadas perdidas. Pero bueno, siguiendo con Chile, como les digo, un país relativamente pequeño, una economía también súper agraria, digamos, eminentemente rural, agraria. Eh, Dicho lo anterior, a diferencia de otros países, por ejemplo, como Argentina, el sector agrario no participaba en el sector exportador, digamos, o sea, prácticamente todo lo que se consumía en el agro se consumía internamente. Y principalmente el sector exportador, digamos, estaba dominado por unos pocos productos mineros, ¿no? En particular, en las primeras décadas que siguen a la independencia, digamos, los años 10, los años 30, yo diría que mejoró mucho el acceso de Chile a la economía internacional, en el sentido de que hubo mayor libertad, se eliminan, digamos, los intermediarios que existían anteriormente, hay por lo tanto menores costos de transacción. Chile, digamos, también se aprovecha mucho de las redes internacionales que trajeron consigo los comerciantes británicos y norteamericanos y de Europa continental que se establecieron en nuestro país. Por lo tanto, aumentó mucho, digamos, la multilateralización del comercio exterior chileno. Hay también una mejora en los términos de intercambio que pueden ver en ese grafiquito, digamos, sobre todo a partir de los años 30, digamos, hay una subida innegable, una mejora innegable en los términos de intercambio. Hay también un mayor y mejor acceso a los servicios que apoyan el comercio internacional, por ejemplo, más flete y flete más barato, provisto, digamos, justamente por estos comerciantes extranjeros, mucho seguro marítimo a menores costos, mucho crédito para apoyar el comercio internacional, mejor información también que traían estos comerciantes, mejores redes, etcétera, etcétera. O sea, podríamos decir, digamos, que Chile se insertó, digamos, de buena manera en los nuevos patrones de comercio mundial que emergen después de la guerra napoleónica. En este proceso se establecen vínculos muy fuertes con Reino Unido, pero también con Estados Unidos, en un hecho que muchas veces es ignorado, digamos. O sea, la presencia norteamericana en Chile durante este periodo fue tremendamente importante y a veces nos olvidamos de eso, digamos. A su vez, las redes con Europa continental, con el Asia, tanto directas como vía comerciantes norteamericanos o comerciantes británicos, fueron también tremendamente importantes durante este periodo. Es cierto que hubo poca inversión extranjera directa, pero también es cierto que la poca inversión extranjera directa se concentró, por ejemplo, en la industria del cobre y que hubo buena transferencia tecnológica, digamos, sobre todo para refinar cobre en Chile. Respecto de la economía no exportadora, bueno, hay una ausencia de datos realmente lamentable, pero sabemos, digamos, por evidencia cualitativa que el sector agrícola, sobre todo hasta mediados del siglo, estaba muy atrasado, era además muy dominante, digamos, dentro del PIB total. Si tuviésemos cifras de PIB sectorial para este periodo, las primeras son para 1860 y sabemos que incluso en esa época el sector agrícola era por lejos el más importante, pero como les digo, digamos, a raíz de altos costos de transporte interno, la producción era principalmente destinada a autoconsumo, digamos, ¿no? O sea, el sector falló notablemente en modernizarse antes de 1850. Dicho esto, hay otros sectores en la economía no exportadora que también fueron importantes, por ejemplo, la producción artesanal de textiles, empieza también un poco la actividad industrial en el país, sobre todo procesamiento de alimentos, de bebidas, muebles, entre otros. Luego viene, a partir de los años 40, sobre todo un boom exportador. Aquí tienen algunos gráficos, el de más arriba, las exportaciones promedio anual, digamos, en pesos reales, aumentan considerablemente. La producción de plata, digamos, y de cobre, que son los principales productos de exportación, también aumentan notablemente, digamos. Ambos productos estaban a la cabeza del sector minero.
Chile, de hecho, se convierte en poco tiempo, digamos, en líder mundial en producción y exportación de cobre. Y de hecho, digamos, hay consenso generalizado, digamos, que como en ningún otro país, digamos, el dinamismo de la minería en Chile fue realmente excepcional y a la vanguardia en América Latina. No veo el chat porque tengo pantalla completa, pero me imagino que me quedarán 5, si no, me queda muy poquito en todo caso. Otra cosa Me queda importante, nada. ya, termino rápido entonces. Entonces el cobre era refinado en casa, y a partir del año 50 viene la introducción de ferrocarril en Chile, de telégrafo, barcos a vapor, mejoras en puertos y caminos que obviamente implicaron, digamos, que mejoró mucho, digamos, la red de transporte y comunicaciones del país. Termino en 2 minutitos. Respecto a la política económica, es innegable, digamos, que hay una persistencia del legado colonial en muchos aspectos, digamos, pero también hay modernización en muchos otros, qué sé yo, emerge Valparaíso como un tremendo centro urbano, como un tremendo puerto entre del Pacífico, como un centro financiero y económico de Chile. Hay abolición temprana tanto de la esclavitud como del comercio de esclavos. La recaudación fiscal, como pueden ver en ese grafiquito, mejora mucho también, y además con salud fiscal, o sea, desaparece el déficit. Hay aumento a partir de los años 40 en inversión pública, en bienes públicos. También hay un proceso súper interesante de división de tierra, de modernización de la actividad económica que se refleja a través de la promulgación de leyes de patente, leyes monetarias, de sociedad anónima, bancaria, nuevos códigos comerciales. Todo esto, digamos, promoviendo el desarrollo de infraestructura del sector financiero, sobre todo a partir de los años 50. También hay algunas mejoras graduales en educación. Ahí pueden ver, por ejemplo, un grafiquito que resume, digamos, el índice de alfabetización numérica de Chile y pueden ver, digamos, que incluso en las primeras décadas, y bueno, desde fines del periodo colonial, hay un aumento sostenido, digamos, que da cuenta, digamos, de mejoras en la educación. También hay un crecimiento poblacional que no es nada despreciable cuando hablamos del desempeño económico de economías preindustriales, digamos, porque para este tipo de economía un crecimiento poblacional da cuenta, digamos, de mejoras económicas. No tengo tiempo para las conclusiones porque me pasé, así que lo dejo hasta ahí. Pero bueno, en ningún caso podemos hablar de décadas perdidas, digamos. O sea, yo creo que el desempeño económico, a través de lo que le he dicho en estos minutos, de Chile fue bastante aceptable. Así que eso. Muy bien, Manuel. Muchísimas gracias. Creo que es bien interesante, ¿no? Como escuchando a Viviana decía, pero claro, o sea, si no hubieran sido República Federal, tendríamos en ese momento 14 estados en lo que hoy es Argentina, o más, ¿no? Es bien interesante. Al mismo tiempo la capitanía, ¿no? La capitanía, tal como la hemos estudiado, era pues una capitanía, no tenía estas prerrogativas de los virreinatos, entonces nunca hay vacíos de poder, pudieron salir, no quiero decir rápidamente, pero evitar poder ser caracterizados de década perdida, sacando conclusiones acá muy atrevidamente por mi lado. Y para quitarme el atrevimiento, paso con mi colega Carlos Contreras. Voy a decir 15 minutos, pero ya sabemos que estamos siendo, por la naturaleza del tema y el contenido de las exposiciones, yéndonos un poquito más allá de los 15 minutos. Carlos, por favor. Gracias, Roxana. Considero un honor, por supuesto, ser el representante nacional en esta mesa donde se discuten las consecuencias de la independencia y la organización económica inicial, al lado de ilustres colegas como Viviana, como Manuel. Una lástima que Antonio Ibarra parece que no ha podido conectarse, algún problema le ha impedido. Y bueno, parece que más convenía no haber sido virreinato, ¿no? Por lo que hemos escuchado, las capitanías tenían sus ventajas. Ir de menos a más. Voy a compartir pantalla, espero que esté habilitado, sí, ¿no? Para
jalar un PowerPoint que he preparado para esta ocasión. Es un poco lenta mi computadora, pero mientras les voy diciendo, aquí está. Pues que esto, que este tema de la organización económica inicial me ha parecido siempre un tema fundamental, aunque como nos decía Manuel, ha sido relativamente poco estudiado. Por ejemplo, siempre me he preguntado cuáles eran los modelos que tenían los padres fundadores de las repúblicas en mente. Es decir, qué se proponían hacer con la economía de los nuevos países, qué modelos tenían, cuáles eran sus anhelos. Desde luego que los anhelos tienen que negociarse con las posibilidades reales, con la herencia recibida. Y en ese sentido, claro, el Perú tenía un panorama bastante complicado, puesto que sus posibilidades de comercio con Europa eran muy reducidas debido a nuestra ubicación en el lado del Pacífico. Por eso mismo al Perú le costó mucho decidirse por la independencia. Casi podríamos decir que nos independizaron a la fuerza, que es una de las tesis que siempre ha despertado mucha controversia entre los peruanos. Igual agradecemos a San Martín, a Bolívar, habernos dado la libertad. Pero una vez conseguida, descubríamos que llegar al mercado europeo era tremendamente complicado para nuestro país, igual que para todos los países del lado del Pacífico, ¿no? Incluyendo a Chile, aunque Chile estaba más cerca de poder dar la vuelta por la Tierra del Fuego. Entonces, voy a revisar rápidamente lo que ocurrió en diversos planos, como por ejemplo el plano fiscal. ¿Qué hacíamos con los impuestos? ¿Cómo íbamos a sostener al nuevo Estado? Y aquí la tesis que he sostenido en varios trabajos es que optamos por un modelo de fiscalidad reducida, haciendo de la flaqueza virtud, ya que era muy complicado recaudar impuestos y ya que a la gente parece que no le gustaba pagar impuestos. Hasta cierto punto podríamos entender la independencia como una revolución antifiscal, una rebelión antitributaria. Entonces los nuevos gobernantes pensaron lo mejor para que la gente esté contenta es disminuir las cargas fiscales. Parece que esto se vio además atizado por la percepción que había de que en la época colonial se cobraban excesivos impuestos porque luego esa recaudación no se gastaba dentro del virreinato, sino que era trasladada a la metrópolis. Digamos que si el virrey cobraba 5 millones, dentro del virreinato gastaba 2 o 3 millones nada más, y el resto era expoliado al país. Parece que esta era una percepción equivocada, porque luego de la independencia se descubrió que la recaudación no era tanta y el gasto era muy abultado. De todos modos, aquí he puesto algunas imágenes. Para empezar, les pongo esta imagen que es el Producto Bruto Interno reconstruido del siglo XIX en el Perú por nuestro llorado colega Bruno Seminario, que falleció hace unos meses. Él hizo una reconstrucción del Producto Bruto Interno y en color de naranja tenemos el Producto Bruto Interno desde 1800. Observen que en la época de la independencia hay una caída, un estancamiento prolongado, que luego se empieza a recuperar a partir de la década de 1840 gracias al yuan. La curva gris es el Producto Bruto Interno por habitante, en el cual, pues, como la población crecía, se ve que la postración de la postindependencia es mucho más prolongada. Digamos que el Producto Bruto por habitante del año 1807, que es el mejor año antes de la independencia en materia de PBI por habitante, recién se va a recuperar hacia 1850, 48, 50, ya durante la era del yuan. Pero volviendo a la recaudación fiscal, en esta gráfica podemos ver
cómo las cosas por este lado de Sudamérica eran muy diferentes que Chile. El cuadro que mostró Manuel mostraba una recaudación tributaria increciendo conforme pasaban las décadas. En cambio, en el Perú, observen, esta es la década de Tupac Amaru, estas son las décadas siguientes, la recaudación tributaria está por encima de los 5 millones de pesos, pero después de la independencia la recaudación tributaria baja debajo de los 4 millones de pesos. Luego va a recuperarse ya con Juan. Pero lo que es evidente es que el Estado republicano aflojó la mano en materia tributaria. Esto no era visto como un defecto, al contrario, era visto como una virtud, en el sentido de decir, la República ha cumplido una promesa, abolir los impuestos. La primera promesa de San Martín, por ejemplo, apenas desembarcó en el Perú, fue la abolición del tributo indígena. Y cumplió, pero Bolívar luego restauró el tributo indígena, porque se dio cuenta que si no había recaudación de este tributo, el Estado no tenía de qué vivir. Y se abolieron otros impuestos. Justamente aquí he puesto una lista más o menos rápida de la abolición o descompresión tributaria, como le he llamado. Abolición de alcabalas, salvo para los bienes inmuebles. La alcabala era uno de los impuestos más odiados de la época colonial. La rebelión de Tupac Amaru fue justamente la rebelión contra las alcabalas. También se abolió el medio cabezón de pulperías, que venía a ser como la alcabala para las tiendas, para los bazares. El diezmo minero fue rebajado de 10%, que era al 3%, y finalmente a 0, ¿no? El tributo indígena, aunque fue restaurado en 1826 por Bolívar, fue rebajado en 1 peso, que más o menos implicaba 15% menos. Incluso más, como digo acá, si consideramos que la moneda republicana se desvaloriza respecto de la colonial. El diezmo agrario va a ser reducido a una 15ª parte. Y luego fue abolido. El impuesto al aguardiente, otro de los más odiados tributos coloniales, también se abolió en 1850, y finalmente el tributo de castas primero y el de indígena después fue abolido. Ustedes dirán, ¿y de qué vivía el Estado entonces? Bueno, vivía de las aduanas y del tributo indígena hasta que este fue abolido. Y cuando se abolió el tributo indígena, el Estado peruano pasó a vivir del guano. Este es un cuadro en el que he descompuesto cómo estaban clasificados los ingresos fiscales del Perú para 1846. Entonces vemos que los derechos de importación es el rubro principal de recaudación. Le sigue las contribuciones directas, que básicamente era el tributo indígena. Entonces, entre derechos de importación y contribuciones directas eran los pilares fundamentales de la recaudación. Observen que lo que sigue son ramos ajenos, que como su nombre indica, el Estado los recauda, pero no pertenecen al Estado. Pertenecían, por ejemplo, a la Iglesia. El diezmo era de la Iglesia. El Estado los recaudaba y cobraba una comisión de 1/9, pero luego le entregaba a la Iglesia lo que le tocaba. Y cobrado por años previos era básicamente por tributo indígena, de manera que no cambia la figura de que los pilares fundamentales eran los derechos de importación y el tributo indígena, lo que sostenía, digamos, los ingresos fiscales. Cuando llegaron los ingresos del guano, poco después, entonces las contribuciones directas fueron abolidas en lo sustancial y se quedaron solamente las aduanas. Bueno, vamos a ver. Los aranceles tuvieron en general un desempeño, podríamos llamarle fiscalista. Estas son las tarifas de algunos artículos importantes para el comercio para 1826, 52 y 72. Observen que las tarifas iniciales son fuertes, proteccionistas, podríamos decir. Pero yo diría que el nombre no sería propiamente proteccionista, sino
fiscalistas, en el sentido de que su objetivo no era tanto la protección de la industria, que no existía, sino maximizar la recaudación. Entonces, por ejemplo, se ponía un impuesto del 30% a las herramientas de fierro y acero que el país no producía, pero necesitaba, ¿no? Porque como no producíamos hierro y acero, entonces todo el instrumental para la minería y la agricultura tenía que ser importado, y el Estado no quería desperdiciar la posibilidad de un arancel, de un ingreso de la aduana. Aguardiente sí producíamos, y cueros, muebles, y observen que ahí el impuesto es de 80%. Este sí podríamos llamarle proteccionista. La ropa hecha, por ejemplo, 80%. Entonces, los aranceles iniciales fueron proteccionistas, a pesar de lo cual el Estado vivía de ello, ¿no? Vivía de las aduanas. No sé si hubo un debate en el sentido de que debían bajarse los derechos de aduana. No es algo que se haya investigado mucho. Paul Gutenberg investigó algo, y luego tenemos el testimonio literario y medio viajero de Flora Tristán, que en sus memorias de viaje, que ella grafica como de una paria, ¿no? Defendía que el país debía adoptar aranceles librecambistas para que el consumo moderno se difunda y la economía pueda reactivarse, prosperar. Ya en la época del Yuan, observen ustedes, los aranceles se volvieron bastante más liberales. Pero después, cuando viene la crisis fiscal en la década de 1870, se vuelve a aranceles proteccionistas, donde dice SPEC significa arancel específico, que quiere decir que es una suma fija por una cantidad. Por ejemplo, por cada litro de aguardiente, determinada cantidad. El arancel específico normalmente es un arancel fuerte, un arancel alto. Entonces podríamos decir que en general primó una política, ya les digo, proteccionista a partir de la independencia. Bueno, esto en cuanto al renglón financiero. En cuanto a la política de comercio, aquí el país, digamos, padeció, yo diría, una especie de shock con la independencia, porque la independencia implicó la emigración del capital mercantil que antes había financiado a la minería. Cuando emigraron los comerciantes españoles o murieron en el Real Felipe, la minería se quedó sin capitales. Se esperaba la inversión británica, pero la inversión británica no llegó, o llegó muy escasa. Ocurrió la crisis de Londres en 1825, que dejó en suspenso muchas inversiones mineras, y el inglés no se movía de Lima o del Callao incluso. No trepaba la cordillera hasta Cerro de Pasco, hasta Hualgayoc. Él abría su bazar en Lima y decía: yo compro plata, el que me trae plata la compro. Pero él no iba a financiar al minero como hacían el Estado español o los comerciantes españoles, con lo cual la minería va a sufrir un shock que le impide, digamos, recuperar los niveles de producción anteriores. La compensación que podía hacer el comercio con el vecindario sudamericano, porque el Perú, antes de la independencia, exportaba aguardiente, por ejemplo, a Bolivia, exportaba azúcar a Chile, algo de tabaco, de algodón, también a Chile, Argentina, plata, pero aquí se complicó el comercio por la creación de las nuevas repúblicas, por la política aduanera, que Viviana ha descrito muy bien, y por también la política proteccionista que algunos gobiernos sudamericanos quisieron implantar. Entonces, no fue fácil reconstruir el mercado colonial, esto que Irene Grafe y María Alejandra Irigoyen han llamado algo así como la zona de libre comercio que implicaba el imperio Borbón, ¿no? Bueno, en este gráfico he puesto algunos datos sobre qué porcentaje del valor del importado implicaron los derechos de importación. Al comienzo hay muy pocos datos, por eso es que son
referencias dispersas, pero en general podemos ver que hubo alta incidencia, ¿no? El arancel promedio estaba por el 40%, 30%. No, por aquí estamos, esperen, o eso es todo lo que he puesto. Sí, eso es todo. Había otros que creo que no sé por qué no están sobre la moneda metálica, pero esto lo digo a pelo. ¿Cuántos minutos me quedan, Roxana? A propósito. De los 15 estás justo. Ay, ya estoy en Ojice, ya, entonces entro al remate final. Bueno, en el plano del comercio interno, por ejemplo, que era una cosa que a mí me interesa siempre investigar, puesto que uno podría decir, la economía colonial consistió en producir para el mercado europeo, producir plata para el mercado europeo. Pero lo lógico y natural es que un país produzca en primer lugar para satisfacer su propio consumo. En segundo lugar, se producirá para la exportación. Entonces, esta reorientación de la economía que tenía un poco de aires fisiocráticos, ¿no? De primero la agricultura, después la minería, hasta cierto punto caló en las primeras políticas republicanas. El problema era la falta de caminos para un mercado interno y luego el problema que señaló Viviana de que los tesoros departamentales se financiaban mucho cobrando impuestos al tránsito de productos. Y entonces esto complicaba la circulación interna. Y además, en el caso peruano, tendríamos que añadir el problema de la geografía intrincada del país, que hacía que los productos de la sierra prácticamente no podían moverse más de 100 kilómetros, porque el costo de transporte se comía toda la ganancia. Lo único que podía circular era el oro o la plata, por su alto valor en poco peso. Y por la misma razón, los productos de la costa prácticamente no podían subir a la sierra porque era demasiado costoso. De manera que cuando llegó la locomotora, el ferrocarril fue como la gran esperanza de que por fin se iba a superar la maldición de las cordilleras, pero ya sabemos que esto no fue así de fácil. El otro problema fue la cuestión monetaria, que el problema que tienen las monedas de oro y plata, pensábamos los peruanos, es que los europeos se las llevaban siempre. Es decir, teníamos un problema de déficit en la balanza comercial. Y este déficit se saldaba llevándose las monedas. O sea, los comerciantes ingleses vendían, cobraban en moneda de plata y se llevaban la moneda de plata. Cuando la balanza comercial era deficitaria, lo que ocurrió en esta época, la economía se iba desmonetizando, por lo cual hubo que pasar al recurso de la moneda cédula, o sea, producir una moneda B, una moneda con poca plata, que los comerciantes extranjeros no quisieran llevarse porque no tenía la categoría de divisa. Y esa fue la solución sudamericana, podríamos decir, pero que hasta cierto punto aisló a la economía de una mayor integración con la economía mundial. Pero para retomar un poco el debate que planteó Manuel acerca de pesimistas u optimistas, yo diría que en cuanto a la política de asignación de recursos naturales, el Estado republicano cumplió hasta cierto punto con la expectativa de que ya no habría un privilegio de asignación de los recursos naturales a la élite de origen colonial. Digamos, no por la vía legal, pero por la vía factual, indígenas y mestizos accedieron a la explotación de minas y de tierras que antes tuvieron más complicado emprender. En parte tenía que ver con la debilidad del Estado. Un ejemplo que tengo de esto es lo que pasó con la mina de mercurio de Huancavelica, que era propiedad del Estado español y luego pasó a ser heredada por el Estado republicano. Pero el Estado republicano no pudo recuperar el control de la mina de Huancavelica hasta 1900. Todo ese tiempo estuvo en manos de los mineros indígenas informales que producían mercurio de manera artesanal y era ingreso para ellos. Por eso es que mi frase para esta política es menos plata, pero más papas.
en el sentido de que la presión que antes tuvo el Estado limeño, digámoslo así, para extraer trabajo campesino y producir plata que se iba al mercado europeo, disminuye, desaparece o disminuye. Y esta energía se traslada a la producción agrícola para consumo campesino. Entonces disminuye la economía de comercio y aumenta la economía de autoconsumo. Y eso se refleja en el crecimiento demográfico de la población indígena. Yo creo que eso es bueno hasta cierto punto, lo cual me permite ser medianamente optimista en la tabla de Manuel. Bueno, Roxana, no quiero abusar más del tiempo, seguramente me he pasado de los minutos, pero con esto termino. Muchísimas gracias, Carlos. No quiero usar la palabra interesante solamente para llenar el tiempo escaso que tenemos, sino siempre hay alguna reflexión adicional que nos permite pensar cómo es que se están reproduciendo las relaciones sociales y de producción hoy, ¿no? Este dato de la mina de Huancavelica me parece sumamente interesante. Nos quedan solamente 10 minutos, con lo cual yo le voy a dar a cada uno de los ponentes 3 minutos y ahora sí se recontra estricta porque si no alguien no va a poder cerrar. Viviana, por favor, 3 minutos. Bueno, a mí me interesaba rescatar que este periodo, que fue muy poco tratado, muy poco estudiado, este periodo intermedio, digamos, ¿no? Entre lo que fue la formación del Estado Nacional y el fin de las guerras de la independencia. Y que además es tratado por provincias, porque las provincias eran estados autónomos, tenían su propia legislación, sus propias cajas provinciales que habían heredado de las cajas reales, y que hacían y deshacían como querían, porque eran estados independientes. Entonces, cada provincia tiene sus especialistas en esto, ¿no es cierto? Porque son totalmente distintos y están atados a cuestiones totalmente diferentes. Pero me parece que fue como una cosa intermedia entre los intentos de formación de un Estado nacional enseguida de la independencia en 1816, con la Constitución del 19, que fue desaprobada por la mayoría de las provincias por ser unitaria. Y, digamos, un reajuste, a ver, veamos cuál es la realidad de lo que tenemos y qué es lo que necesitamos. Y me parece que eso permitió la formación de un Estado nacional, digamos, aceptado por las provincias, porque el Estado nacional fue entrando despacito en las provincias con algunos mecanismos, como por ejemplo los colegios nacionales, para formación de la élite, los colegios, las escuelas normales para formación de maestras, el Correo Nacional, el Ejército Nacional, un montón de elementos con los cuales instrumentos nacionales que fueron entrando en las provincias, ¿sí? Y a partir de ahí es como que fue una cosa más pausada, más lenta, que permitió, bueno, nosotros en este momento estamos pagando impuestos nacionales, con la FIP, e impuestos provinciales, la provincia de Buenos Aires, ARBA, pero bueno, otras provincias tienen, cada provincia tiene sus impuestos provinciales, e impuestos municipales, ¿sí? Pero digamos, sin decir que esto es lo ideal, ¿no es cierto? Me parece que fue como dando inicio, después de tanta guerra, tantos pactos, o sea, tratar de tantas confrontaciones y tratar de volver de arreglar, me parece que fue una forma de ir suavizando, lo que no quiere decir que estemos bárbaros, ¿no? Estamos muy mal, pero bueno, y quiero decir que estamos hemos entrado despacito, ¿sí?, en la conformación de un Estado nacional sin los conflictos que hubieran empezado de ser directamente durante las guerras de la independencia o inmediatamente después. Muchísimas gracias, Viviana. Tiempo justo. Vamos a darle sus 3 minutos a Manuel. Tu micro. Sí. Sí,
Muy breve, señalar que otro tema súper importante durante este periodo que ninguno de los tres habló al respecto es el arribo de nuevos poderes extranjeros, ¿no? Sobre todo Gran Bretaña, digamos, y el arribo de Gran Bretaña a la región, digamos, de alguna manera moldeó las economías de distinta manera, o sea, fueron mucho más potentes en el Río de la Plata, con los bloqueos, bueno, de Gran Bretaña, de los franceses, que realmente agregó mucha disrupción económica. Hay bloqueos que duran 3 años, o sea, realmente impresionante en economías que dependen justamente de los impuestos aduaneros, digamos. En el caso chileno es menos dramático, pero igual incluso en el caso peruano y chileno la amenaza de invasiones españolas todavía estaba ahí. La presencia británica misma también fue tremendamente importante. Entonces eso, y lo otro cortito, que en Chile como en Perú, claro, no había ninguna otra manera de subsistir para el Estado que con impuestos a la importación, digamos. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo con Carlos que no tiene ningún sentido discutir si estas políticas eran para proteger o no a la actividad local, porque en realidad no tenían ninguna otra opción, digamos. O sea, o se aplicaban impuestos a las importaciones o te morías de hambre, digamos, como Estado, ¿no? Y sobre todo en el caso chileno, donde no había tributo indígena, digamos. Así que esas dos cositas quería agregar solamente. Muchísimas gracias, Manuel. Nos has ahorrado y regalado el tiempo para despedirnos. 3 minutos, Carlos Contreras. Gracias, Roxana. Bueno, me han dejado muchas preguntas las presentaciones de Viviana y de Manuel. A su vez, he aprendido mucho de lo que han expuesto. Por ejemplo, el tema monetario que los dos han mencionado, me parece fascinante de estudiar, puesto que a diferencia de Perú y Bolivia, sobre todo en el caso argentino, no había producción interna de plata. Entonces, ¿cómo podían sostener un sistema monetario basado en la plata? Porque como decía Viviana, la población está acostumbrada a manejar esa moneda y no va a aceptar fácilmente otra, ¿no? Entonces ese es un tema pues que me da mucha curiosidad. También, por ejemplo, saber si esas 14 provincias fundantes, como ella llamó, eran las antiguas intendencias del país o cómo así se constituyeron como tales, ¿no? Y bueno, del trabajo de Manuel también tengo este tipo de dudas. Y en todo caso, me parece que es bien interesante evaluar las políticas de esta época porque yo creo, Manuel, que ahí te diría que esta fue la época de la gran brecha entre los países del hemisferio norte y los países nuestros, ¿no? Cuando tú señalabas que hay debates sobre en qué momento se da la gran divergencia, yo diría que es en la primera mitad del siglo XIX, fundamentalmente, ¿no? Porque es el momento en el que los países europeos, los Estados Unidos, tienen unas tasas de crecimiento mucho mayores. Por eso creo que haríamos bien en evaluar las políticas que se pusieron en marcha acá. Por ejemplo, la política tributaria a mí me parece claro que es clave. Y si algún reproche tengo a la generación de la independencia, es que no hicieron su tarea en materia tributaria y se acomodaron a lo que era más fácil, ¿no? La política de tibieza fiscal, llamémosle así. Creo que habría que haber negociado mejor el pago de tributos. En el caso peruano, no sé si chileno también, tendría que haberse descentralizado más el poder para permitir que las élites locales pudiesen montar sistemas tributarios de más óptima recaudación. Pero, en fin, tema largo para el debate, no quiero acaparar el tiempo, de manera que muchas gracias, Roxana. Muchísimas gracias, Carlos. Te quedan 15 segundos.
estos temas creo que nos darían para hacer un seminario, pero no de 2 horas, sino de una semana, ¿no? Y examinar cada uno de los puntos que han sido presentados por ustedes y además todos los sugeridos con preguntas y nueva evidencia. Quiero darle las gracias particularmente a nuestros invitados extranjeros, Viviana Conti y Manuel Llorca, a Carlos Contreras por la organización de este conversatorio y a la Facultad de Ciencias Sociales por darnos el espacio para conversar. Sin más, les agradecemos mucho la participación y esperamos vernos pronto para continuar con este debate. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Hasta Chao, luego. gracias, Chao, chao. Roxana. Hasta luego. Un abrazo. Gracias.